Muy buenos días. Antes que todo, un cariñoso saludo desde Santiago de Chile y agradecer la invitación a conversar esta mañana sobre temas tan profundos y tan importantes como son los factores humanos en la calidad. Y puntualmente me han pedido tratar de hacer algún análisis sobre algo que dice relación con la productividad, pero asociado a la ética. Productividad a cualquier costo, productividad bajo cualquier impacto en los seres humanos. Bueno, precisamente de eso es lo que voy a dedicar mi presentación, que espero compartir con ustedes y que sirva para animar una disquisición posterior. Evidentemente las cosas que uno menciona siempre son con algún sesgo desde donde uno está, desde donde uno ha transitado por la vida. Eh, y eso, he preparado esta presentación que me gustaría partir, a lo mejor definiendo algo muy básico para los que están hoy día en esta audiencia, pero que de una u otra manera nos empieza a poner como en un camino común, en un enfoque común. Y voy a partir por la definición de calidad, ya que estamos hablando de los factores humanos en la calidad. ¿Qué es lo que entendemos por calidad? Y definiciones hay muchísimas. Yo simplemente tomé la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española y entonces podríamos decir que en el sentido más amplio, la calidad es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Pero llevado el concepto de calidad al management o a la gestión, ya empezamos a hacer una definición un poquito más acotada o más específica. Y dentro de lo que es la gestión de calidad, podríamos entender que es un conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar posibles errores o desviaciones en el proceso de producción y en los productos o servicios obtenidos a través de él. Dicho de otra manera, podríamos decir que la gestión de la calidad apunta a sistematizar un proceso para lograr algo. O sea, por ejemplo, queremos fabricar este vaso y cuál es la manera más estandarizada que nos permite encontrar una homogeneidad en la fabricación de estos vasos. Eso es gestión de calidad. Y aquí entonces otra reflexión que se me viene de inmediato a la mente es cualquier producto, cualquier servicio, lo podemos enmarcar en lo que es gestión de calidad. Y ahí es cuando a mí se me empiezan a generar algunas inconsistencias. ¿Por qué? Porque podríamos incluso aplicar un proceso de gestión de calidad a algún producto nocivo para los seres humanos, nocivo para la sociedad, nocivo incluso para la convivencia del día a día. Y por eso entonces que quise aventurarme con una definición de calidad, pero desde una perspectiva más valórica, desde una perspectiva más valórica, y ahí también encontramos algunas definiciones que nos pueden señalar que la calidad son las virtudes y cualidades que debe reunir un producto o servicio. Pero también la calidad significa aportar valor al cliente, ¿no? Aportar algo, entregarle algún tipo de satisfacción, ofrecer unas condiciones de uso del producto o servicio que sean mayores, que sean superiores a las que el cliente espera recibir. Y a un precio, evidentemente, que sea accesible, al menor costo posible. Pero si nos apuramos un poquito más, también podríamos decir que desde un punto de vista valórico, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar en la sociedad humana. Y ahí entonces hago la relación con lo que les mencionaba en la lámina anterior, de si que estábamos dispuestos a aplicar sistemas de calidad a cualquier proceso para la obtención de cualquier producto, incluyendo, por ejemplo, drogas.
Entonces, decíamos que la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto puede causar en la sociedad humana y el grado en que la satisfacción del cliente se mantiene. Y ahí, a mi juicio, ya entonces empezamos a dejar fuera todos esos productos que vendrían a ser nocivos para la sociedad y, por cierto, para los humanos. Por otro lado, ¿qué entendemos por ética? También vamos a encontrar múltiples definiciones en, bueno, literatura hay de sobra, yo no me interesa, la verdad, es entrar a competir con las definiciones que hacen estudiosos de la ética. ¿Ah? Pero tal vez relevar un par de puntos. Decir que la ética no es únicamente evitar el mal, que es lo primero que se nos podría venir a la cabeza. La ética es muchísimo más amplia y mucho más exigente que la ley. Vemos muchas personas que se enfocan en la ley y dicen, bueno, pero si la ley me lo permite o la ley no me lo prohíbe, ¿por qué no ir hacia adelante? Bueno, la ética es mucho más que eso. A mi juicio, la ética, para concentrarla en una brevísima definición, podríamos decir que es el mayor bien posible. Lo que está a nuestro alcance y el mayor bien que podamos hacer y que esté a nuestro alcance, para mí esa es una definición acotada y amplia de la ética. Y cuando hablamos de ética, ¿las empresas tienen ética? Obviamente que sí, pero sin lugar a dudas hay una distinción entre una ética personal y una ética empresarial. Pero la ética empresarial debe contener la ética personal de cada uno de los integrantes de una determinada organización. Y para poder lograr ser consistentes entre esa ética personal y la ética empresarial, yo prefiero hablar de un concepto más como de integridad empresarial o de integridad personal. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de integridad? Ya sea la integridad personal o la integridad institucional. Y también las definiciones para esto nos sirven. ¿Qué es lo que es una persona íntegra? Se considera íntegro ¿a quién? A un individuo cuando es honesto, cuando tiene firmeza en sus acciones, es decir, cuando no se deja corromper, por ejemplo, o cuando no se deja vulnerar sus principios y actúa de manera correcta, actúa de manera consecuente. Ahí es entonces cuando la mayoría de las veces decimos estamos frente a una persona íntegra, que hace lo que dice, que actúa de acuerdo a los principios y a los valores que es capaz de declarar. Y cuando ya hablamos de integridad empresarial, nos estamos entonces refiriendo a la conducta y a las acciones coherentes, que son consecuentes, con una serie de normas y principios morales o éticos que las propias instituciones se autodefinen y que operan como una barrera contra la corrupción, contra las malas prácticas, a favor del Estado de Derecho, y que da cuenta del piso, o más bien el marco de acción en el que se va a circunscribir el deber ser de esa organización. Y es el que va a terminar definiendo los procesos de calidad que apunten a la gestión de calidad, pero haciendo lo correcto. La estricta adhesión a un código moral, reflejado en, por ejemplo, los valores que seamos capaces de declarar como organización en términos de honestidad, transparencia, completa armonía en lo que uno piensa, dice y hace, ese hacer lo correcto resume, a mi juicio, en pocas palabras, la idea esencial, la filosofía base de lo que está en la integridad. Y así como hablamos de que las personas tienen una ética, tienen una integridad, las empresas, en tanto ciudadanos corporativos, también empiezan a adquirir un rol muchísimo más activo en las repercusiones que tienen en la sociedad. ¿Por qué? Porque están tremendamente conectadas. Y así como los seres humanos tenemos que tener conciencia de por qué estamos aquí,
¿Cuáles son las consecuencias de las acciones que nosotros tomamos como individuos? Bueno, los ciudadanos corporativos, en tanto organizaciones, también tienen que ser muy conscientes de cuáles son los impactos que van generando al momento de realizar las distintas acciones que hacen dentro de sus fronteras. ¿Mm? La definición más básica de la palabra conciencia señala que es aquel conocimiento o sentido moral y ético que se tiene sobre lo que se constituye, sobre lo que constituye el bien y el mal, que nos permite tener juicios sobre la realidad, los actos de otros y sobre todo de nosotros mismos y sobre el entorno que nos rodea. O sea, eso ya nos empieza a dar una idea de que las empresas no están solas y que las acciones que adoptan las organizaciones repercuten en un otro. Y así como los individuos necesitamos definirnos un propósito para encontrarle sentido a nuestra existencia, lo mismo sucede con las organizaciones. La definición de un propósito es clave para construir organizaciones que sean, a mi juicio, muchísimo más sostenibles en el tiempo sobre esta idea de combinar una esencia que trascienda los tiempos y una evolución que se adapte a ellos y volviendo a la definición de lo que era la ética, hacer el mayor bien posible. Se trata de una y otra manera de combinar de manera coherente la generación de valor para los accionistas, o sea, para los dueños de capital, del capital, que duda cabe, tenemos que rendirles los réditos necesarios a quienes arriesgan su capital, la adecuada rendición de cuentas, transparencia, el manejo del costo, eficiencia, innovación, ir haciéndolo cada vez de manera eh, 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 distinta, un claro compromiso con la libre competencia, por cierto, resguardando los marcos jurídicos necesarios, y una nítida apuesta por el bienestar y el trato justo de quienes integran la organización y de quienes rodean la organización, hacer el mayor bien posible. ¿A quienes? A los nuestros, a nuestros trabajadores internos, pero también a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a todos nuestros stakeholders, a todo lo con lo cual estamos conectados para tener esa claridad en la conciencia. Y para eso vale la pena llevar una definición de qué es lo que estamos entendiendo cuando decimos valores. ¿Mm? Y ya que estamos hablando de ética, no me cabe la menor duda que inmediatamente se nos viene a la cabeza las virtudes. Los valores son aquellas guías que nos ayudan a definir lo que es correcto o no en el comportamiento de las personas. Virtudes. Todo esto circunscrito a la ética. Pero cuando ya entramos a hablar de las empresas, llevado esto a un lenguaje como más financiero, de gestión, tal vez lo que se nos viene a la cabeza no son virtudes cuando decimos valores. Tal vez lo que se nos viene a la cabeza es el dinero, la ganancia. Porque en un lenguaje financiero, valores también, son todos aquellos elementos que tienen algún grado de utilidad, de rédito económico o su equivalente. Y entonces empezamos a como conflictuarnos un poco cuando pensamos en estos dos conceptos. A mi juicio, para no perdernos en el camino, para que no estemos inclinados más bien a que en la cabeza se nos venga esta concepción de valórica, de valores asociados a lo económico, tenemos que ser conscientes de la relación que tiene una empresa. La empresa no está sola. Necesita esta licencia social para operar de los clientes, de los proveedores, de las autoridades, de los trabajadores, de la comunidad como un todo. Y de acuerdo a esta idea de lograr el mayor bien posible, a mi juicio es importantísimo involucrarse en los desafíos, en la solución de los desafíos que hoy día
tiene la sociedad. Las empresas, en tanto ciudadanos corporativos, deben ser un actor más que permitan o faciliten ir solucionando desafíos de la sociedad con esta idea de hacer el mayor bien posible, una concepción ética de lo que realiza una organización. Las empresas deben desarrollar su resiliencia a través de un mayor compromiso con la creación de un valor, que esto ya se los había mencionado, sostenible en el largo plazo y que incluye además las demandas de las personas y del planeta. Tenemos que transitar sí o sí desde una idea de que el valor económico entra en conflicto con el valor de las virtudes, hacia una concepción de que los valores, en términos de virtudes, crean valores económicos. Y yo creo que eso sí o sí requiere muchas veces de ir echando por tierra ciertos paradigmas que al interior de las organizaciones o conversaciones al interior de las organizaciones escuchamos con bastante frecuencia. En el mundo de hoy, a mi juicio, una industria, una organización, una empresa del tamaño que sea, no podrá ser sostenible en el tiempo si no incorpora esta perspectiva de integridad en su manera de gestionarse. Sin olvidar, por cierto, el profit, sin olvidar la ganancia económica tan necesaria para que podamos echar a andar la rueda, ¿verdad?, de las empresas, pero teniendo claro que para lograr esto necesitamos a las personas. Necesitamos a las personas que están dentro de las organizaciones y también aquellas que están en la sociedad. El factor humano, ¿cómo no? Pero también tenemos que tener clara conciencia que necesitamos nuestro planeta. Sin planeta no tenemos personas, sin personas no tenemos business, no tenemos sociedad. Necesitamos integrar esta visión de management más integrado para que las organizaciones puedan hacer el mayor bien posible. Es decir, incorporar esta perspectiva de la ética, de la integridad a todo lo que hacen las organizaciones. Eso es lo que yo quería compartir esta mañana con ustedes. Espero haberles dejado algunos elementos que permitan de una u otra manera animar la conversación en torno a conceptos que a veces tenemos un poquitito olvidados, o a veces los tenemos un poquito desconectados. Entonces la invitación es a integrar todos estos conceptos cuando entramos a querer conseguir procesos de gestión de calidad que sean más productivos, sin olvidar nunca que quienes están detrás somos las personas y que queremos hacer el mayor bien posible. Muy agradecida por la invitación y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Les dejo un abrazo fraterno desde Chile